resto de nuestras familias. Esta vez estamos aquí varios hermanos, así que de los que se han quedado por allí, pues también recibí muchísimo cariño. Y ya que hemos estado con el tema de Nueva Luz, pues daros gracias también por la implicación de la Iglesia en este ministerio. Agradeceros la ofrenda y también la posibilidad ayer y el viernes también de poder organizar la reunión aquí. Y bueno, sabéis que ahí seguimos adelante con el ministerio, con las luchas propias de querer llevar adelante un ministerio para el Señor en medio de tiempos difíciles, ¿no? Así que bueno, si seguís orando por nosotros, por los motivos que expresamos en el boletín, pues será una bendición. Y sobre todo últimamente, si queréis orar de una forma muy especial por el país de Cuba, que cada vez está peor. Y imaginaros si en general el país está mal, cómo van a estar las personas ciegas, ¿no? Que la mayoría de los casos no pueden tampoco trabajar. Así que orar por ellos, que el Señor les ayude, porque realmente humanamente hablando es muy complicado pensar en soluciones, ¿no? Sí, que el Señor nos dé también a nosotros la capacidad, la sabiduría para saber dónde, cuándo y cómo ayudar a países como Cuba o Venezuela, ¿no? Así que bueno, gracias por las oraciones y por vuestra implicación con el ministerio de Nueva Luz. Nos vamos a ir a Isaías capítulo 51. Isaías es un libro muy interesante, como no podía ser de otra manera tampoco, ¿no? Y en parte por el contexto histórico que se vive mientras Isaías está escribiendo. Hay algo destacable en el tiempo de Isaías, y es la lucha de fuerzas que había entre los distintos países y las distintas potencias que estaban alrededor del pueblo de Israel, del pueblo de Judá y de las tribus del norte. Cómo se unían a Siria para intentar taponar la entrada de Asiria, y cómo a su vez las tribus del norte, cómo a su vez Judá estaba siempre tentada a aliarse con Egipto para intentar frenar la entrada tanto de Israel como de Siria. Así que es un tiempo muy convulso en un sentido también, ¿no? Por todos estos temas políticos que se vivían en toda esa zona, ¿no? Pues en medio de todo esto, que tampoco podemos ampliar mucho más el contexto, pero un tiempo también donde el pueblo, el remanente, lo está pasando regular, porque hay siempre una constante tendencia del pueblo a ir detrás de dioses falsos, de dioses paganos, y como el pueblo no solamente tenía este problema que venía de fuera con las naciones de alrededor, sino este problema que surgía de dentro también, estos conflictos de su propio corazón, y también los conflictos entre las distintas clases sociales que oprimían a los más pobres. Y en medio de todo este conflicto, Isaías 51:1, Isaías va a hablar a un remanente, que siempre hay un remanente fiel, y les dice lo siguiente: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis
arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. El objetivo de estas palabras de Isaías no es otro que el de fomentar, el de promover la fe del remanente fiel al recordar cómo actuó, cómo bendijo Dios en el pasado y también por consiguiente fomentar la fe en relación a las bendiciones de Dios, a la actuación de Dios en el presente y las que aún están por venir. Y ya hemos dicho que la situación social, política, económica que estaba rodeando a este remanente fiel no era fácil. Y la situación que ellos están viviendo está haciendo necesaria que puedan recibir una palabra directa de Dios hacia ellos, hacia su pueblo. Va a haber medicina, va a haber bendición para su desaliento. Y seguramente van a tener que quitar de en medio esa idea equivocada de que parece que Dios se ha olvidado de ellos, como parece que en algunos lugares de Isaías parece que dice, ¿no? Como que Dios ha dejado de tener control, como que Dios ha dejado de tener poder para actuar en medio de su pueblo. Y en este caso concreto, capítulo 51, versículos 1 y 2, es donde más nos vamos a centrar. La primera palabra que usa aquí Isaías es la de oídme. El Señor pretende levantar el ánimo del pueblo. El Señor quiere levantar su confianza y en primer lugar esa palabra de ánimo está relacionada con algo que ellos ya están viviendo en el presente. Ya está siendo una realidad actual en medio de la vida del pueblo. Así que esta palabra del Señor está dirigida especialmente a todos aquellos que ya están viviendo una vida de justicia. Versículo 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Aquellos que están haciendo una búsqueda constante de la presencia, del rostro del Señor. Isaías está hablando a ese remanente.
que a pesar de las circunstancias externas, ya sean políticas, como decía antes, ya sean sociales, ya sean morales, ellos están manteniendo la fe, están manteniendo una vida de rectitud. En concreto, destaca la rectitud, los que seguís la justicia. Y después del versículo 7 lo va a repetir de nuevo. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Son personas que parece que no se van a afectar, que no van a condicionar su conducta, no van a condicionar su estilo de vida en función de que las circunstancias que se están viviendo alrededor son circunstancias difíciles. Y seguramente este remanente necesita aliento. Seguramente este remanente necesita levantar el ánimo, de forma que encuentren fortaleza para seguir adelante, para ser fieles al Señor. Pero aún así, aunque necesiten ánimo, aunque necesiten fuerza, la realidad que ellos están viviendo es que son los que siguen la justicia y los que al día de hoy están buscando al Señor. Ellos están manteniéndose firmes en esa decisión de seguir sirviendo al Señor y actuando de una forma correcta. Así que no todo es negativo. No todo es negativo en medio del pueblo. Hay un remanente. Y si hay un remanente, hay esperanza. Hay gente que aún disfruta de la comunión con el Señor. Hay gente que aún disfruta de la presencia del Señor. Hay gente que aún, en medio de todas las dificultades y del precio que seguramente tenían que estar pagando por actuar en justicia, a pesar de eso, ellos siguen adelante porque entienden que en definitiva lo único que va a dar sentido, que va a dar significado a sus vidas, es seguir adelante en su comunión con el Señor y en un estilo de vida adecuado. Y la verdad es que es una alegría poder venir aquí y encontrarse en medio de este grupo. Es una alegría poder el domingo por la mañana llegar a la iglesia de San Pedro y decir, por fin, ya he llegado a mi medio ambiente, he llegado a mi balón de oxígeno, hemos llegado al lugar donde me encuentro con la gente que piensa, que cree, que quiere vivir, que está comprometida igual que yo en buscar al Señor y en vivir una vida que le agrade. Menos mal que todavía hay gente. A lo mejor no somos tantos, pero hay un grupo, hay esperanza. Aquí el verbo oír, oídme, del versículo 1, del versículo 7, este verbo que se usa en esta primera orden que da Isaías, oídme, tiene que ver con no solamente oír y ya está, y después se olvida, o se oye por aquí, se va por aquí. Tiene que ver con recibir de corazón, con aceptar una realidad que es evidente. Y a veces lo que no tenemos o las dificultades que tenemos alrededor, a veces nos pueden tentar a dejar de ver la bendición que todavía tenemos, de poder tener las puertas abiertas, de poder juntarnos los que seamos 50, 60, 80, 100, no lo sé, y poder cantar a pleno pulmón y de poder abrir la Escritura con libertad. Y a veces estamos tentados a que tantas dificultades que vemos desde fuera, tantas amenazas que nos están llegando casi a diario. Hace poco vimos un vídeo cortito que nos mandó un hermano, ¿no? De una persona en Inglaterra, en las puertas de una clínica abortiva. Esta hermana, supongo que sería hermana, estaba simplemente
delante de la clínica abortiva. Y vino un policía y le preguntó: oiga, ¿usted qué está orando? Claro, lo que te pide el cuerpo es decir: bueno, yo no tengo por qué contestarle a eso, ¿no? Lo que estoy haciendo en la vía pública no tengo por qué. ¿Está usted orando? Y ella dijo: bueno, sí, por dentro estoy orando. Y como ella tampoco se negó a irse de allí, se la llevaron detenida. Simplemente por estar de pie delante de una clínica que no era la puerta, ni mucho menos, ¿no? Y se la llevaron detenida, porque se supone que ya no puedes estar en un entorno de una cantidad de metros, y menos si vas a orar, ¿no? Pero que esto no nos impida ver la bendición de que todavía hay gente capaz de ponerse allí de pie, de pararse allí y de orar. Que esto no nos impida ver la bendición. Antes estábamos pensando, ¿no?, en la cantidad de jóvenes que se nos van de la iglesia, es verdad, pero ¿cuánta gente hay todavía por aquí? ¿No? ¿Cuánta gente con la que poder cantar, que todavía nos beneficiamos de su ministerio, ¿no? Eso es una bendición. Y Isaías quiere levantar el ánimo de este remanente con la realidad de lo que estaban viviendo ya, de lo que era una realidad en su vida. Y esto hay que aceptarlo, hay que recibirlo, hay que oírlo, hay que pararse y disfrutar de esta preciosa realidad. Aún estamos en el camino, aún estamos aquí, aún estamos dando guerra. A ver, mientras vemos, no sé si voy a oír alguna vez. Aún estamos aquí, no nos han quitado de en medio, no nos han desanimado las circunstancias que han pasado. Y siempre por la gracia del Señor esperamos estar aquí en los próximos meses y en los próximos años, siempre por la voluntad, por el poder y por la gracia del Señor. Así que en este día vamos a alegrarnos en esta realidad. Los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, hay que regocijarse en definitiva en esta obra de la gracia del Señor, porque si estamos todavía aquí es por la gracia del Señor. Venido al Salmo 44. Yo ya lo he mencionado mucho, no voy a dar más detalles, pero de este tiempo precioso que a mí me emociona, de esta operación AUCA, cuando se fueron estos 5 misioneros de nuestras asambleas en Estados Unidos y se fueron al Ecuador a trabajar con los AUCA. Y 5 de ellos que fueron asesinados en el río, y se lo encontraron después de varios días alanceados, tirados allí en el río. Después los padres hicieron todo un funeral, ¿no? Y leyeron este versículo, Salmo 44, 17. Dice: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de los chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti. Nos están apretando cada día más. Cada día más hay una guerra más encarnizada contra el Evangelio, contra la iglesia. Y nosotros podemos decir, como dijeron aquellos padres que perdieron a sus hijos: todo esto nos ha sucedido, pero no nos hemos olvidado de ti. No hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado nuestros pasos de tus caminos. La segunda orden, o el segundo mandamiento, o la segunda palabra de ánimo, versículo 2. Mirad, versículo 1 todavía. Mirad a la piedra
de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Aquí está la segunda palabra de ánimo. Aquí ya no es solo oír, recibir, aceptar con decisión. Aquí el Señor les pide un esfuerzo mental, una reflexión, un esfuerzo de concentración. El Señor quiere que se concentren en un hecho que fue muy claro y muy evidente. Ahora ellos tienen que mirar a un determinado lugar. Y lo que ellos deben mirar es algo, una escena vital en la historia del pueblo y en la historia del remanente. Ellos tenían que mirar a Abraham, tenían que mirar a Sara. Y ellos tenían que ver la enseñanza que se podrían desprender de ellos y aplicarlos a su vida. Ahora yo pregunto, cuando ellos miraban la vida de Abraham, ¿qué verían? En primer lugar, ¿alguien se anima a decir? Ellos miraban a Abraham y ¿qué veían? Fuerte. Fe. Obediencia. Esta pregunta habría que hacerse a la gente menos espiritual, porque vosotros vais directamente arriba, venid arriba. Muy bien, ya vamos por el buen camino. ¿Eh? Ya. Un hombre mayor, ¿qué ven más? Que vivían en tiendas de campaña. Para los que hemos vivido, aunque sea 15 días, en tiendas de campaña y te está hincando la piedra aquí todas las noches, eso no es. Incapacidad de tener hijos. Incapacidad de tener hijos. Veían a una mujer estéril. Y aunque hubiera tenido capacidad de tener hijos, el carnet de identidad que decía ya 99 o 98 años, ¿no? Y Abraham 99. Así que lo que ellos veían era mucha vulnerabilidad, era mucha debilidad. Ellos veían a un hombre que se fue haciendo mayor, sin tener al hijo, al heredero, que el Señor le había prometido cuando él tenía 75 años. Y el tiempo pasaba, la mujer seguía siendo estéril, eso no había cambiado, pero además ahora tenía 98, 99 años. Y ellos habían recibido una promesa, pero una promesa que no se había cumplido todavía. Así que no solamente había limitaciones físicas, sino que seguramente también el ánimo, por lo menos en el caso de Sara, se había tocado, se había deteriorado, ¿no? ¿Os acordáis, no? Cuando los ángeles le dijeron a Abraham que Sara iba a tener hijos. ¿Qué hizo Sara en la tienda de al lado? Se rió, ¿no? Bueno, no, pero no. Se ha reído de alegría. Bueno, reírse de alegría. Que me lo digan a mí, estéril y con 99 años, que yo ahora voy a disfrutar y voy a tener un hijo. Venga ya, era una risa cínica. Por lo menos irónica. Así que las expectativas no eran demasiado halagüeñas. Ni para Abraham ni para Sara. En relación a la esperanza de que se cumpliera esa promesa que era esencial y vital para que las otras promesas del Señor se pudieran ir desarrollando.
Promesas que le dieran sentido a su vida y a la vida de ellos como pueblo de Dios. Ese es, en primer término, lo que ha dicho Elena ahí, la fe, la obediencia, por supuesto está ahí. Pero en primera instancia, ese es el hueco de la cantera de donde ellos habían salido. Esa era la piedra de donde habían sido cortados. Ahora, ¿qué salió de esa cantera? ¿Qué es lo que salió de esa cantera? Pues el Señor lo dice aquí claro, ¿no? Cuando era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Está claro por la historia del pueblo que de esa cantera, de ese hueco, salió un pueblo numeroso. Salió un pueblo con expectativas, con la bendición de Dios. Ahora, no podemos pararnos mucho en la clave de todo esto. Eso habría que irlo a buscar a Romanos 4 y dedicarle un tiempecito a Romanos 4. Pero si os venía, aunque sea un minuto ahí, Romanos 4, ¿dónde está la clave? Que de esa cantera de vulnerabilidad, de debilidad, de falta de recursos, de desánimo, ¿cuál fue la clave para que de esa cantera saliera lo que finalmente salió? Pues yo os propongo por lo menos esto. Romanos 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, como ya hemos dicho. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. Ahí está la obediencia de él. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, esa vulnerabilidad, esa debilidad de Abraham y de Sara no fue motivo de duda, de incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahí está la clave para que de un estado de cosas se pudiera llegar al otro. No dudar por incredulidad, no quedarse en el camino, sino seguir adelante, aun cuando el cuerpo le hubiera pedido olvidarse de todo. Ahora yo pregunto, después de ver esto, ¿a dónde miramos nosotros en los momentos de crisis? ¿Dónde miramos nosotros en los momentos complicados? En los momentos en los que asalta la duda, en los momentos en los que asalta las tentaciones, ¿a dónde miramos nosotros? ¿A dónde mirar para obtener consuelo en momentos de dolor? ¿O para tener ánimo cuando todo parece que se nos pone en contra? ¿A dónde mirar? También si todo nos va bien y parece que estamos triunfando, para no andar demasiado despistado. Si el pueblo debía mirar al hueco de la cantera de donde ellos habían salido y a la roca de donde ellos habían sido tallados, nosotros debemos mirar exactamente lo mismo. Ver
el hueco de la cantera de donde hemos salido, ver el trozo de roca o la roca de donde nosotros hemos sido tallados. ¿Está claro? No hay más alternativa. Nosotros tenemos que mirar ¿a quién? ¿A Abraham? ¿A Sara? A Cristo, ¿verdad? Y cuando miramos a Cristo, ¿qué vemos? Aquí la misma pregunta trampa que antes. ¿Qué vemos cuando miramos a Cristo? Santidad, misericordia. ¿Más? La roca, estabilidad, el poder, amor. A un pobre carpintero que crucificaron porque se creía rey. Ya lo vamos a aclarar, pero ya. Vemos a un hombre que nace en humildad y se mantiene así toda su vida, con lo justo para vivir. Cuando tenía que pagar impuestos se tenía que ir a pescar porque no tenía para pagar los impuestos. Desarrollando, como ha dicho Ismael, un trabajo seguramente agotador durante 30 y tantos años para ayudar al sostén de su familia. Un hombre que cuando deja el trabajo y empieza a recorrer los caminos de Palestina predicando el Evangelio, tiene que sufrir el menosprecio, la oposición de los suyos, la oposición de los gobernantes, la denuncia incluso, que esto era denigrante, ¿no? La denuncia incluso por parte de su propia familia carnal, la denuncia de que estaba loco, de que habría que encerrarlo. Y conforme el tiempo va pasando, vemos a un hombre que es entregado en un juicio injusto, ilegal, y finalmente que entrega su vida como un malhechor en una cruz. Y en esa última semana la tensión agónica de estar orando en el Getsemaní, vislumbrando la experiencia terrible de tener que morir en la cruz. Vulnerabilidad, debilidad, humildad durante su vida y humillación en su muerte. Venido al libro de Hebreos, todo esto hay que verlo, por lo menos al trasluz del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y tendríamos que leer Filipenses 2 para ver ese proceso que va desde la humildad hasta la humillación, para después ver también cómo el Señor fue exaltado. Pero ese es el hueco de la cantera,
de donde nosotros hemos salido. Esa es la roca donde nosotros hemos sido tallados. Nuestra vida es fruto de una entrega, de un inocente, que a pesar de saber que era inocente, tuvo que sufrir y tuvo que llegar hasta el final por amor a nosotros. Nuestra vida es producto de una decisión de Dios, que quiso hacerse un hombre, un siervo, quiso ser hecho ofrenda por el pecado, aguantar todo esto con el único estímulo de anticipar el gozo que sentiría después de esta horrible experiencia, de ver a todo un pueblo ganado, transformado por su preciosa sangre. Nuestra bendita vida es posible gracias al aguante, a la paciencia, a la obediencia leal y fiel, a las lágrimas amargas, al sacrificio supremo de su propia vida, el autocontrol poderoso de sus deseos fuertes de salir de esa situación. Y así oró en Getsemaní, a esa impotencia autoimpuesta que sería aún más difícil de mantener ante los hipócritas que le estaban gritando al pie de la cruz. Nuestra gloriosa salvación es fruto bendito de la decisión de ser hecho ofrenda por el pecado. Ese momento fue la culminación del horror que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo. Fue un hecho tan horrendo que ni el mismo Padre pudo mantener su vista sobre el Hijo y tuvo que abandonarlo en la cruz. Esa es la roca de donde nosotros hemos sido tallados. Ese es el hueco de la cantera de donde nosotros hemos salido. Ahora, también sabemos que esa debilidad, esa impotencia, esa frustración fueron el medio para que la bendición, la vida, el fruto bendito del Señor se hiciera una realidad en nuestra vida. Era condición necesaria para poder disfrutar de la gloria de tener un pueblo rendido a sus pies y dispuesto a servirle por la fe y por el amor y por agradecimiento durante el resto de su vida. El sufrimiento era necesario para poder ganar, para poder preparar y presentarse a sí mismo a una esposa radiante, sin mancha, sin arruga, con la que poder gozar durante el resto de la eternidad. Para llegar al objetivo, a la meta propuesta, había que pasar por ese proceso de aprendizaje del que habla Hebreos capítulo 5. Así que nosotros miramos el hueco de la cantera de donde hemos salido, miramos a Jesús para animarnos, para tomar fuerza, para seguir adelante. Esto es lo más inteligente, lo más productivo que podemos hacer en medio de la situación en la que nosotros estamos viviendo como iglesia en medio de esta sociedad. Si nosotros queremos llegar a objetivos personales, espirituales, que tengan que ver con el servicio cristiano, si queremos cumplir bien como padres, como maridos, como esposas, como hijos, como hermanos en la fe, como compañeros de trabajo, tendremos que aceptar que el proceso no va a ser distinto al que vivió el Señor Jesús. Por eso Hebreo nos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Poned los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el hueco de la cantera donde nosotros tenemos que mirarnos hoy día. Y terminamos.
¿A dónde miras? Cuando estás desanimado, desanimada, porque la vida cristiana se te torna complicada precisamente porque quieres mantener tu compromiso con la santidad, con la obediencia al Señor, con la coherencia. ¿A dónde miráis los jóvenes? Cuando en el instituto os avergüenzan. ¿Dónde miráis la gente joven? Cuando en el instituto os tientan a olvidaros de esto y a seguir por otra vía. ¿Dónde miramos nosotros cuando la vida se nos torna complicada? Precisamente por querer ser creyentes coherentes. ¿Dónde miramos cuando nos viene la tentación del enemigo de nuestra alma para llevarnos por caminos que nos alejen de la voluntad del Señor? ¿A dónde miramos para ir en contra de la corriente de este mundo? ¿A dónde miramos? ¿Dónde ponemos nuestra vista? ¿En qué cantera? ¿En qué roca la ponemos? ¿Dónde miramos cuando te sientes como una víctima real de una situación injusta que quebranta tu alma y que coloca ahí un dolor que es legítimo sufrirlo, como pudo sentir Job o José? ¿Dónde miramos cuando pagar el precio del discipulado se nos convierte en algo sumamente complicado? Y cuando nos surgen dudas de cómo actuar en nuestra vida, ¿a dónde miramos? ¿A dónde miramos? ¿Dónde miramos cuando la tentación es de dejar de mirar al Señor y empezar a mirar a otras personas, a otras circunstancias, a otras realidades? Que el Señor nos ayude para poder vivir con los ojos puestos en Jesús. Que el Señor nos bendiga.